¿Qué tal, hermanos? Un saludo, Dios les bendiga. El video del día de hoy quiero dedicarlo para comentar un poco acerca de este video que ya tiene tiempo que salió en las redes, que muestra a un pastor, a un apóstol, a un profeta, a un predicador, literalmente con un mazo, transmitiendo la unción de Dios a sus oyentes, a sus asistentes, y cómo esto literalmente caricaturiza el Evangelio, como esto literalmente es una vergüenza, es una deshonra al nombre de Cristo, y como estas prácticas, por desgracia, del lado de los círculos carismáticos, se ha vuelto constante. Algunos se disfrazan de astronautas, otros se la pasan como oradores motivacionales, utilizan el discurso para mantener a la audiencia entretenida y no para transmitir la palabra del Señor, no para transmitir expositivamente la Biblia, exponer la Biblia en la congregación, y como todo esto lo que hace es colocar piedra de tropiezo para el evangelismo, para alcanzar nuevos creyentes. Ahora bien, esto es publicado en noticiascristianas.com, y teologiasana.com también hace una referencia a Noticias Cristianas, y se puede ver cómo la gente, no todo el mundo, pero sí los que razonan un poco y piensan, literalmente han criticado estas prácticas. Ahora bien, quiero exponer a la luz de la Escritura esta insinuación de que un hombre, de que un predicador, un pastor, el cual bíblicamente debemos reconocer su gestión, debemos respetarlo, debemos de cierta forma apoyar su liderazgo, y el pastor debe apoyarse en la Escritura. La Escritura es el fundamento de la autoridad del ministro, es decir, un ministro sin Escritura, un ministro que no respeta la palabra, muy posiblemente será irrespetado por sus oyentes. Ahora bien, sé que esto es algo amplio, sé que esto generaría controversia, no estoy diciendo rebélense ante sus pastores, declárense rebelión, digan que no se van a sujetar, pero de cierta forma el pastor no es omnipotente, el pastor debe estar sujeto a la palabra, y quizás lo que tuvimos la oportunidad de, durante un corto de tiempo, formar parte de una junta pastoral, sabemos que la autoridad del ministro reside en la palabra. Es decir, un predicador, un pastor sin Biblia, un pastor sin el fundamento de la Escritura, literalmente no puede motivar a la congregación a obedecer su palabra, y no puede tampoco mostrarse a la congregación como un líder del cual es digno de confianza de seguir, el cual es digno de confianza de respetar, de sujetarse, porque él no se sujeta a la palabra. Entonces, así que, volviendo al tema del el pastor con el mazo, quiero decir, Instituto Profético Apostólico Sobrenatural, una página de Facebook de memes y todo esto, hizo algún meme sobre esto, dijo que la unción del pastor Thor, de que el pastor usa el mazo ahí para pasarle la unción a sus feligreses, y cómo lo coloca encima de la frente de una de estas asistentes y ella cae al piso. Todo este show, todas estas prácticas, lo que hacen es ridiculizar la fe. Y si yo fuera un escéptico, si yo fuera un no creyente, yo no creería en estas payasadas. Yo no creería en un evangelio de emocionalismo, de show, donde literalmente la gente que pasa por la calle, la gente no creyente, pensaría que estos cristianos están locos. Así que, obviamente, la gente, las personas no creyentes, incrédulos o escépticos, podrían criticarnos por seguir los mandamientos, por obedecer, promover el diseño divino de Dios para la familia, hombre, mujer, mujer, hombre. Podrían criticarnos y llamarnos locos por eso, por cuestiones morales, por cuestiones de mandamientos, por cuestiones de preceptos expresados en la palabra, con el fin de promover el diseño de Dios, de promover su orden. Por eso deberían llamarnos locos quizás, o llamarnos intolerantes de alguna forma. Eso es obedecer la Biblia, pero es deshonroso, es contradictorio, y no es correcto de que se nos critique, de que se critique al cristianismo por este show, por este tipo de prácticas, y no solo por eso, sino también por el Evangelio de la Prosperidad. El youtuber y apologista cristiano Santiago Alarcón hizo un video acerca de esto, acerca de los 8 peligros del Evangelio de la Prosperidad, y es que literalmente todas estas prácticas que vienen de una misma corriente, de un mismo lado, por lo general vienen de un mismo lado, lo que hacen es
mostrar una cara del evangelio que la Biblia, los apóstoles, los padres de la iglesia jamás mostraron, que es un evangelio de show, un evangelio de emocionalismo, donde la vida cristiana se centra solo en el culto, en el orador motivacional, que no es un predicador, sino un orador motivacional, en las alabanzas, en las luces, en las danzas. Todo eso se resume la vida cristiana en que la persona literalmente nada más va el domingo a buscar su dosis y se devuelve para su casa, pero la vida cristiana de santidad, de lucha contra el pecado, no es predicada, y eso literalmente se excluye del discurso y de la predicación y de la mente de la gente. Y cuando tú predicas un evangelio de solo emocionalismo, de solo show, literalmente estás poniendo en peligro, estás colocando en peligro la vida espiritual de la gente. Obviamente los falsos profetas no les importa esto, porque lo que están en busca es del emocionalismo y de la prosperidad, de todo esto, de la declaración positiva, que la gente tenga éxito y que la gente va a la iglesia no a escuchar la Biblia y escuchar la palabra, a ser edificada por ella, sino de cierta forma buscar tips o buscar formas en las que puede triunfar, puede lograr el éxito, y no una forma y mandamientos, preceptos y herramientas que le sirvan a ella para luchar con el pecado y ser cada día como Cristo. Ahora bien, volviendo al tema del mazo, el pastor dice que al tocar con el martillo la cabeza de una de sus asistentes están recibiendo la unción. Entonces, quiero expresar y compartir con ustedes, a la luz de la Escritura, que dice Primera de Juan, capítulo 2, versículos 18 al 20. Primera de Juan, capítulo 2, versículos 18 al 20. Voy a leer el 18 y vamos a hablar un poco acerca del contexto rápidamente. Dice Primera de Juan, capítulo 2, versículos 18 al 20. Hijito, esta es la hora postrera. Así como oíste que el anticristo viene, así han surgido ahora muchos anticristos, por lo cual sabemos que la hora es postrera. Salieron de nosotros, pero no eran de nosotros. Porque si hubiesen sido de nosotros, habrían permanecido con nosotros, pero salieron para que fueran manifiesto, para que fuera manifestado que no todos son de los nuestros. Dice el versículo 20, pero vosotros, es decir, compara a los falsos, a los que se meten en la iglesia, pero no pertenecen al pueblo de Dios, ustedes no son de esos, pero vosotros tenéis la unción del Santo en mayúsculas, y todos conocéis. Es decir, esta es Biblia textual, Nuevo Testamento. ¿Y qué es lo que quiere decir el texto? Vamos a leer el versículo 21. No escribí porque no sepáis la verdad, sino porque la sabéis. Y porque ninguna mentira procede de la verdad. El contexto viene hablando acerca del amor. Primera de Juan capítulo 2 viene hablando de que tenemos un abogado. Hablando del nuevo mandamiento, que en sí es amar. Es un mandamiento que ya el Señor expresó en el Antiguo Testamento, pero de cierta forma es expresado, es transmitido con un estándar cristocéntrico, unido a Cristo, porque está hablando de que el que aborrece a su hermano está en tinieblas, es decir, no ha entendido que Dios es amor expresado a través de Cristo, así como Cristo perdona nuestra falta, debemos perdonar a nuestros semejantes y debemos más bien glorificar al Señor con el amor, es decir, el amor hacia el hermano es una forma de evangelismo a los no creyentes. Ahora bien, está hablando de que en versículo 15 al 17, hablando del mundo, de que no debemos amar al mundo. Ahora bien, cuando entra al versículo 18, habla de los postreros días, habla de que existen anticristos que van a venir, que se van a meter en la iglesia y que ellos van a predicar un falso evangelio, van a negar a Cristo, van a distorsionar la fe. Y la unción que está hablando es una unción que no es dada por un hombre, no es una unción que se transmite, de que yo pueda transmitirle la unción a alguien, o que el pastor me pueda transmitir la unción a mí, no, está hablando de que esa unción es transmitida por el Santo, es transmitida por Dios, únicamente por Dios. Y esta unción, más bien lo que habla es de verdad, de conocimiento, de discernimiento en la mente, no de experiencias sobrenaturales, de show, de bla, 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 de que me caí, me revolqué, me volví a levantar, me volvieron a revolcar. No está hablando de eso, no está hablando de que la unción es una especie de hipnosis, es una especie de experiencia sobrenatural, emocionalista, de que no me acuerdo lo que me pasó en el piso y cómo pasó todo esto. Está hablando de que esa unción es una forma que utiliza Dios a través del Espíritu Santo, a través del momento de la conversión. Ahí está la unción del Santo. Y dice el mismo apóstol Juan, esa es la diferencia. Ellos no tienen la unción del Santo porque ellos se metieron en la iglesia, distorsionaron la fe y no eran de nosotros. Se metieron en el pueblo de Dios, pero no eran de nosotros.
pero ustedes son del Señor, ustedes tienen la unción del Santo, fueron apartados por Dios, como habla 1 Corintios capítulo 12, si no estoy mal, que habla acerca del bautismo, es ser colocado en el cuerpo de Cristo, ser apartado, ser santificado en el cuerpo de Cristo, que es la iglesia. Ahora bien, esta unción del Santo es la que aparta y preserva al creyente a comparación de los falsos profetas y de los anticristos que no están preservados por el Señor, sino que ellos no tienen la unción del Santo, son unos falsos porque no entienden y no conocen el Evangelio. Pero los que tienen la unción del Santo, ellos conocen, entienden la verdad y la saben. Y dice el versículo 21, no escribí porque no sepáis la verdad, sino porque la sabéis, porque ninguna mentira procede de la verdad. ¿Quién es el mentiroso? Dice el versículo 22. Sino el que niega a Jesús, el Cristo. Este es el anticristo, el que niega al Padre y al Hijo. Obviamente está hablando del conocimiento. Y para concluir rápidamente, sé que este tema es bastante extenso, pero lo que quiere decir el Señor a través de 1 Juan capítulo 2 es que la unción que viene del Santo, que viene del Señor, es la unción que solo puede ser transmitida por el Señor Jesucristo, por Dios al momento de la conversión, y que esta unción nos preserva, nos ayuda a entender la verdad del Evangelio, la verdad de que Cristo y el Padre son Dios, y asimismo, junto con el Espíritu Santo, la Trinidad de Dios, nos ayuda a amar a nuestros hermanos, fundamentados en el amor que hemos recibido del Señor Jesucristo, nos ayuda a entender que tenemos un abogado para con el Padre, como dice el contexto de la primera parte del capítulo 2, tenemos un abogado, debemos amar a nuestros hermanos porque si no estamos en tinieblas. Ahora bien, habla de los postreros días. Esa unción nos ayuda a entender no totalmente, porque es imposible entender, de cierta forma, como dijo Charles Spurgeon, no podemos entender todo el mar, pero sí podemos sumergirnos. Y de cierta forma, esta unción, el Espíritu Santo, a través del Espíritu Santo, podemos comprender las Escrituras y predicarlas para edificar el cuerpo de Cristo. No entender la mente de Dios, obviamente, pero la Escritura que el Señor nos ha dejado, podemos comprenderla porque fue escrita para el ser humano, fue escrita de una forma entendible. Obviamente necesitamos hermenéutica, exégesis, para ciertas partes, no para ciertas, para toda la palabra, pero más estudio y quizás más énfasis en la exégesis y hermenéutica para pasajes más complicados. ¿Qué quiso decir el Señor en ese momento? ¿Qué quería transmitir? ¿Cuál era la idea? Para poder entender el contexto total de ese pasaje y cómo esto está unido a toda la Escritura. Ahora bien, en general, la Biblia fue escrita para el ser humano y es entendible para el ser humano. El Señor ha colocado predicadores, evangelistas, pastores, con el fin de que ellos expongan la palabra y la prediquen, con el fin de que sean edificados, con el fin de que la gente entienda el Evangelio, sea creyente, obtenga la unción del Señor, pero esta unción que le permite, que le ayuda a entender las Sagradas Escrituras, el Evangelio y cómo él debe vivir para la gloria de Dios. Esa unción que se predica en ciertos círculos en lo que la gente recibe una unción y se cae, y se tira al piso y se revuelca. Esa no es la unción bíblica, eso no es lo que está hablando la palabra, sino de conocimiento. Primero, mi conocimiento es llenado, es literalmente expuesto, o es, ¿cómo decirlo? Es totalmente llenado de la palabra del Señor, es totalmente quizás satisfecho por el Evangelio y por las Escrituras, y de esa forma el Señor a través de su unción nos preserva de los falsos maestros, de los falsos cristos, de los anticristos que predican un evangelio distinto, sea de prosperidad, de negación a la deidad de Cristo, el Espíritu Santo y el Padre. Todo esto, esa es la unción, la que nos preserva y las que nos transmite, nos revela la verdad. Eso es lo que quiere decir el pasaje. Ahora bien, esa es la diferencia entre la unción del santo y la unción de este pastor que se creyó torno. Por desgracia, estas prácticas no se van a acabar. Estas son cosas que se van a seguir viendo en el pueblo de Dios y es bastante frustrante, ¿no? Cómo se utiliza todo este show para engañar a la gente, porque mucha de esa gente no ha creído en el Evangelio. Mucha de esa gente, si parte de esta tierra, va a ir a la condenación eterna. He conocido personas que han dicho, no, que yo sí me he caído, que yo sí me he revolcado, que a mí me pasó esto y aquello, pero hoy día no viven una vida de creyente, no viven la vida cristiana, no son creyentes, no forman parte de ninguna iglesia, simplemente fueron a una campaña, fueron a un tipo
de éxtasis, de experiencia, pero nunca entendieron el Evangelio, y ese entendimiento no los llevó a transformar su vida y a querer vivir para la gloria de Dios. Así que el hecho de que una persona caiga al piso, el hecho de que una persona se revuelque, no quiere decir de que tiene el Espíritu Santo. No quiere decir que tenga el Espíritu Santo, y el hecho de que un pastor venga y con un mazo literalmente le transmita la unción a una persona, entre comillas, su unción en minúscula, porque no es la unción bíblica, no es la unción de Dios. El hecho de que esa persona haga eso también demuestra de que muy posiblemente este predicador, este pastor debe examinarse y debe más bien evaluarse espiritualmente. No estoy diciendo que no es salvo, sino que debe evaluarse espiritualmente, y ese mismo peligro lo corren sus asistentes, sus feligreses, sus ovejas, las personas que asisten a esta iglesia. Así que, bueno, hermanos, eso es todo por hoy. Sé que el video se ha extendido, pero estos temas deben ser hablados, debemos predicar el Evangelio del Señor, la verdadera unción, el verdadero bautismo del Espíritu Santo, que es ser ingresado al cuerpo de Cristo, no eso de que hablar en lenguas, porque el libro de los Hechos es historia, y de los libros históricos no se saca doctrina, es cuestión de hermenéutica básica. El autor del libro de los Hechos simplemente está transmitiendo una idea, está transmitiendo una narración, y no está queriendo imponer doctrina, no está queriendo decir de que el que no habla en lengua no se ha convertido, el que no habla en lengua no ha sido bautizado con el Espíritu Santo, porque eso era un evento para ese tiempo, y con el fin de promover el evangelismo, con el fin de promover la palabra del Señor a todos esos idiomas de las personas que estaban hablando. Es decir, el que le estaba diciendo el Señor, bueno, las maravillas mías, las maravillas del Señor deben ser hablados a los gentiles en todos los idiomas que han recibido para ese momento. Eso es lo que quiso transmitir el Señor. Él no quiso decir de que ahora en adelante esta práctica de hablar en lengua tiene que ser manifestada en la iglesia todos los domingos, porque si no, el que no habla en lengua no es creyente, no es mi hijo. Eso no es lo que quiso decir el Señor. Eso es una mala interpretación, porque si eso es así, entonces el malhechor, el delincuente que murió al lado de Cristo está en el infierno, porque él no pudo hablar en lengua, a él no le dio para hablar en lengua, es decir, no le dio el chance de rabasaya, bla, 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 no pudo hablar en lengua. Entonces, él se fue al infierno y Cristo mintió. Eso es una cuestión que pecarías de hereje. Entonces, eso es lo que pasa cuando tomas un pasaje y no lo explicas en su contexto. Eso es lo que pasa cuando tomas un pasaje y no lo entiendes en su contexto, en su situación, qué quiso decir en ese momento, qué quiso transmitir el autor, cómo eso se aplica para nosotros, cuáles son los principios, dónde hay doctrina, dónde no hay doctrina. Entonces, eso son cosas que deben ser abordadas por la iglesia, y debemos constantemente analizar todo esto a la luz de la Escritura, para que el nombre de Cristo, el nombre del Señor, su santo evangelio no sea difamado. Así que, bueno, hermanos, espero que les haya gustado el video. Un saludo para todos, Dios les bendiga, tengamos cuidado con estas prácticas y prediquemos siempre el evangelio del Señor, el evangelio bíblico, el que Él nos ha entregado en su palabra, porque su palabra, la Escritura, es suficiente para nosotros. Así que, bueno, hermanos, un saludo, Dios les bendiga.